mañana. Voy a invitarlos ahora que abran sus Biblias. Allá en el Evangelio de Lucas, una vez más, Lucas capítulo 19. Lucas 19. El Señor Jesús, en la porción que vamos a leer, se encuentra en un momento en donde Él está en los días finales antes de ser crucificado. El Señor Jesús un domingo entró a la ciudad de Jerusalén. Él fue recibido de una manera maravillosa. Dice la palabra de Dios que él iba montado sobre un pollino y la gente lo aclamaba, la gente lo recibía diciendo Hosana. Y la gente estaba contento, la gente estaba feliz porque el Señor iba pasando en medio de ellos. Pero el punto que continúa una vez que Él entra en la ciudad es que Él se dirige al templo de Jerusalén. Y vamos a dar lectura a los versículos 45 al versículo 48. Y en esta mañana quiero predicar un tema que he titulado La purificación de nuestro templo. La purificación de nuestro templo. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. La situación era en este momento que Jesús está entrando en el templo. Pero al entrar Jesús en el templo empieza a observar algo que lo indigna, algo que lo molesta, algo que lo enoja. Y en el templo se hacía de todo menos para lo que el templo fue diseñado, para lo que el templo fue construido. Entonces el Señor en su molestia hace algo, porque lo que nos enseña o lo que nos dice la palabra de Dios es que en el templo o el templo se había convertido en un mercado. Allá dentro del templo se vendían y se compraban una ofrenda que tendría que ser dedicado al Señor. Cualquiera que quería traer una ofrenda al Señor llegaba ahí mismo adentro del templo y ahí mismo podía comprar un animal, algo que pudieran ofrecerle como ofrenda al Señor. Ahora, como todo mercado, aquel que entraba podía buscar un precio mejor. Alguien siempre ofrecía lo mismo, pero al mejor precio. Y en la casa del Señor, la casa de Dios, el templo fue tomando un uso completamente diferente entonces a lo que fue presentado en un principio. La palabra de Dios nos enseña en Levíticos 1:3 cómo debía la persona llegar y cómo debía de ser su ofrenda, una ofrenda que presentara al Señor. Dios
había dado mandamientos explícitos sobre cómo tendría que hacer una ofrenda para poder ser dedicado a Dios. Dice la palabra en Levítico 1:3: si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto le ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Dios mismo había establecido cómo tendría que hacer ese animal que era presentado como ofrenda. Tenía que ser un animal limpio, tenía que ser un animal macho, sin defecto, pero también de propia voluntad en el corazón de la persona que llevaba a ofrecer su ofrenda. Tenía que traerlo al Señor. La manera de llevar una oveja para el sacrificio era cargándola, de tal manera que la oveja no se dañara, de tal manera que la oveja no se estropeara, y de esa forma poder ofrecer algo sin defecto. Toda ofrenda tenía que ser escogida con cuidado, tenía que ser escogida con tiempo, tenía que ser algo que había sido escogido precisamente y directamente para el Señor. Los mercaderes que estaban en el templo, aquellos mercaderes que hacían negocio dentro del templo, llevaban muchos animales. Era obvio que ya no los podían llevar con el mismo cuidado. Era obvio que los animales en ese lugar se empujaban los unos con los otros, se ensuciaban, por cuanto ahí mismo los animales hacían de sus necesidades, y estaban ahí entre todos, y obviamente el animal era dañado. Ya no era un animal limpio físicamente, ya no era un animal cuidado, ya no era un animal escogido, sino que la persona que entraba podía buscar un animal al mejor precio. Y a un animal que tenía algún defecto, un animal que ya no tenía los cuidados, el valor bajaba, y la persona pagaba una cantidad con tal de ofrecer algo. La ofrenda entonces se había vuelto no a la manera como Dios lo había requerido. Jesús encontró que la gente ya no llevaba al animal, ahora lo compraba en el templo. Si el que iba a ofrecer el sacrificio lo cuidaba desde pequeño, lo más normal es que terminara encariñándose con ese animalito. En la persona que ofrecía una ofrenda tenía que ser algo que le doliera en su corazón, algo que le doliera desprenderse de su corazón. Y creo que cuando nosotros podemos tener la oportunidad de tener a un animal desde pequeño, nos encariñamos con ello. Pero llega el momento en el cual se toma la decisión de entregarlo al Señor, de presentarlo al Señor, de que sea nuestra ofrenda al Señor. Comprar el animal en el templo minimizaba el esfuerzo. Posiblemente se pedía, decía yo, una rebaja por lo que se estaba comprando, y definitivamente lo que se ofrecía a Dios ya terminaba siendo no lo mejor. Ya no era lo mejor lo que se ofrecía al Señor. Y no por el animal que estaba lastimado, sino por la forma en cómo se le adquiría. Hoy en día, muchas veces también queremos llegar a la casa del Señor sin importar cómo llegamos. Hoy en día muchas personas que para congregarse buscan comodidad, no les importa que aprendan o cómo agradan a Dios. Y no es la manera en cómo nosotros debemos de presentarnos delante del Señor. El templo era un lugar en donde se ofrecía al Señor una ofrenda, pero esa ofrenda tenía que hacer algo que agradara el corazón del Señor. Y esto fue lo que molestó en gran manera a Jesús.
Esto es algo que realmente molestó el corazón de Jesús. Vemos el versículo 14 una vez más, y el versículo 15 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Versículo 15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Para Jesús, como para el rey David, el templo era muy importante, porque era la casa de Dios. Era el lugar donde Dios había dicho que Él iba a establecer su presencia. Y la casa de Dios, el templo, decimos que es un lugar en donde encontramos la presencia de Dios, en donde está la presencia de Dios. Jesús había entrado a ese lugar en varias ocasiones para enseñarle al pueblo. Pero esta es una excepción. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca una fiesta. Estaba muy cerca una fiesta en donde el pueblo se regocijaba, pero también el pueblo le tenía que ofrecer algo a Dios, una ofrenda, recordando que ellos salieron de Egipto y aprovecharon el momento, aprovecharon el lugar, aprovecharon el espacio del templo, no para recibir la palabra de Dios, no para ser enseñados, sino para hacer negocios. La palabra de Dios nos dice que el Señor se molesta. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña el enojo de Jesús. La palabra del Señor nos enseña que el Señor mira esto, que el Señor se ofende por esto, porque el templo se ha convertido en otra cosa de lo que debe de ser. Vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 33 al 39. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 8, 33 al 39. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volviere a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás de los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. El pueblo debía de conocer lo que era el templo para ellos, porque Dios había establecido ese lugar como un lugar puramente santo.
Cuando el salmista David escribió en el libro de los Salmos: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién subirá a tu monte santo para adorar? La mente de David estaba precisamente en el templo de Jerusalén. ¿Quién entrará en ese lugar santo? ¿Quién entrará en ese lugar para poder adorar al Señor? Vemos la importancia que tenía el templo para el pueblo judío, tanto así que si ellos no estuvieran dentro de ese lugar, pero estuvieran en una situación difícil, alguna plaga, sus enemigos lo habían atacado, y en ese lugar, dice la palabra de Dios, donde ustedes se encontraren, si ustedes oraren y extendieran su mano en dirección al templo, la presencia de Dios estaba en ese lugar, y entonces Dios los iba a escuchar desde los cielos. Sin embargo, ese lugar santo de la cual se había establecido en el templo se había manchado, porque la religiosidad del momento pensó que era más importante o más fácil ofrecer una ofrenda, como quiera que sea. Ofrecer algo a Dios, no importa la calidad que tenga, no importa el precio que tenga. Y eso fue enseñado al pueblo, y el pueblo llegó a un lugar para poder comprar algo y para poder ofrecerlo al Señor. ¿Por qué molestó al corazón de nuestro Señor Jesucristo lo que ahí estaba sucediendo? Precisamente porque se había profanado el lugar santo. Se había profanado la casa de Dios, el lugar de oración, el lugar de enseñanza de lo que Dios quiere para el pueblo, y se había convertido en un vil mercado. Cuando Jesús entra en ese lugar, dice entonces la palabra de Dios lo que halló en el templo. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Así que Jesús estaba enojado, y él demostró no su ira, no su coraje, sino la autoridad que él tenía para hacer eso. Y él recordó lo que era ese lugar, y él dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. El templo es un lugar santo. El templo es un lugar sagrado. Pero el tema de esta mañana es la purificación de nuestro templo. Muchas veces nos cuidamos cómo llegamos a un lugar como este. Muchas veces nos cuidamos cómo llegamos físicamente, exteriormente, a un lugar como este, porque vamos a ser vistos por los que están, por los que van a asistir. Gente que nos conoce, queremos siempre dar una buena impresión. Pero se nos olvida que hay un templo el cual Dios está más interesado ahora, y es el templo de nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y sabe, mi hermano, muchas veces nuestros corazones, nuestro cuerpo, hay todo tipo de situaciones menos una santidad al Señor, menos una dedicación al Señor. Nuestro cuerpo está lleno de todo tipo de mercado, como estaba el templo de Jerusalén, menos como el Señor quiere que nosotros estemos. En el templo nosotros experimentamos la presencia de Dios. Y usted no puede experimentar la presencia de Dios en un lugar como este si primeramente su corazón y su vida no está listo o no está limpio para poder
sentir la presencia del Señor. En Primera de Reyes 9, capítulo 9, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios: Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En el templo podemos ver a Dios cuando nuestros corazones están limpios para darle una adoración que Él se merece. Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hoy en día ya no tenemos que sacrificar animales, pero el templo, mis hermanos, debemos presentarnos. En el templo debemos de presentarnos nosotros mismos como sacrificio, dice la palabra de Dios, agradable a Dios. Es nuestro cuerpo ahora el mejor sacrificio que podemos ofrecerle a Dios. No solamente nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo. No solamente nuestro cuerpo es el lugar que habita el Espíritu Santo, sino nuestro cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, encarecidamente, dice el apóstol Pablo. ¿De qué manera alguien puede rogar a alguien, pedir a alguien? Les ruego, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que más quieran, dice el apóstol Pablo, por lo que más quieran, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo tenía que ser un animal para ser sacrificado? Limpio, sin mancha, sin defecto. Tenía que ser un macho. Dios había dado las especificaciones de cómo tenía que ser una ofrenda que agradaba al corazón de Dios. No podía ser un animal cualquiera. En el libro del profeta Malaquías podemos ver cómo hay una reprensión de Dios a los sacerdotes del templo. Podemos ver cómo se había contaminado todo lo que se le estaba ofreciendo a Dios. Malaquías 1, capítulo 6 en adelante, capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Una reprensión para todo aquel que ofrece un sacrificio. Sabemos que en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el encargado de ofrecer un sacrificio era un sacerdote. El sacerdote era el que tenía que decirle a tal persona: ese animal no lo puedes ofrecer, porque Dios ha demandado cómo tiene que ser el animal. Pero el sacerdote era alguien que estaba coludido con aquellos que hacían negocio.
Entonces el pueblo podía llegar con su ofrenda como él quisiere. Y hay una reprensión para los sacerdotes. Dice la palabra de Dios que todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Y cada uno de nosotros debemos de cuidar qué es lo que le ofrecemos al Señor. No es servir por servir, no es presentarnos por presentarnos, no es dar por dar. Tenemos que cuidar lo que le damos al Señor. Tenemos que cuidar cómo está nuestro servicio a Dios. Tiene que ser lo mejor de lo mejor. Porque el Señor le está diciendo a los sacerdotes: si traes ese animal cojo o enfermo y se lo presentas a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? A alguien que tú quieres quedar bien, a alguien que tú quieres agradar su corazón con un obsequio. Y en ese tiempo eran animales. Un rey o alguien que estaba puesto por autoridad sobre otra persona, que recibiera una oveja, no sé, a lo mejor dañado de una piernita, de una manita, que estuviera cojo. Obviamente la persona que lo recibía se iba a sentir ofendido. Pero ¿por qué al Señor sí se lo podían ofrecer? Y por ello, mi hermano, cada uno de nosotros debemos de saber que el Señor demanda lo mejor y lo mejor y lo mejor de nosotros. Nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestras finanzas, todo lo que tenemos que ofrecerle a Dios o tenemos que darle, dice la palabra de Dios que tiene que ser lo mejor. Nuestros corazones en ocasiones se han vuelto como el templo de Jerusalén. Ofrecemos a Dios lo que sea. Dios lo tiene que recibir. Dios está obligado a recibir lo que yo le ofrezca, no importa cómo esté. Nos estamos autoengañando a nosotros porque desconocemos lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos. Dios demanda que nosotros le demos siempre algo de calidad, porque Dios nos da algo de calidad a nosotros todos los días. Dice la palabra de Dios tan solo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios que gozamos hoy no son las obras de la misericordia de la semana pasada. Es nueva. Dios una vez más nos da misericordias nuevas para que nosotros podamos vivir. Un día es un día nuevo. Nadie amaneció hoy con el día de ayer siendo las 4 o 5 de la tarde, pedazo de día, ahí te va. Cada día es un día nuevo porque Dios nos da nuevas cosas y buenas cosas. El amor de Dios que se derrama para nosotros es de calidad, hermanos. El amor de Dios expresado a la humanidad fue de la mejor calidad. La ofrenda que Dios quiere recibir también tiene que ser de buena calidad. Él envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, a este mundo a morir por cada uno de los que estamos en este lugar. El Padre sufrió cuando su Hijo era crucificado y nos enseñó cómo se da una ofrenda. Desprenderse de su Hijo en ese momento fue algo no fácil, pero para ofrecerle al Señor
no nos duele lo que le damos al Señor. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:1 una vez más. Así que, hermanos, y el apóstol Pablo está hablando encarecidamente aquí porque es algo que nosotros le presentamos a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De dentro del corazón del hombre viene todo lo malo, pero tenemos que desechar todo eso malo, tenemos que sacar todo lo malo y ofrecerle lo mejor al Señor. No podemos ofrecerle una ofrenda perfecta, no podemos ofrecerle una ofrenda perfecta. Sin embargo, sí podemos ofrecerle lo mejor que podemos ofrecerle. Sí podemos ofrecerle todo lo que tengamos que ofrecerle, que sea de la mejor calidad. Una ofrenda de calidad es lo que nosotros debemos de ofrecerle al Señor. Regresamos a nuestro texto de Lucas 19. Vemos entonces que el Señor Jesús toma autoridad en la casa de su Padre. No era la casa de los sacerdotes, no era la casa de los que llegaban a ofrecer las ofrendas, no era la casa de los negociantes, era la casa del Padre. Casa de oración, una casa en donde la presencia de Dios era establecida. Y es en ese lugar donde el Señor entra con toda autoridad, porque era su casa, era la casa de su Padre. Él estaba entrando en un lugar donde le pertenece. Y sabe, cuando usted le ha dado su corazón al Señor, ese corazón y esa vida a Él le pertenece. Y cuando Él está en ese lugar y nosotros empezamos a permitir cosas malas, cosas que nos dañan nuestra relación con el Señor, luego viene un azote de cuerdas. Vienen situaciones a la vida que luego clamamos: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Porque el Señor ha visto lo que hay en ese lugar, el cual tú le has dado permiso para que Él tome lugar y autoridad en ese corazón. Encontramos entonces que el Señor entra a ese lugar diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y el Señor hace una limpieza de ese lugar. El Señor vuelca la mesa de los cambistas, saca todos los animales que estaban ahí para negocio y para llenar el bolsillo de los que hacían negocio en ese lugar. Hace limpieza del lugar, y una vez limpio, la casa vuelve a ser usada para lo que siempre tuvo que hacer. Y enseñaba cada día en el templo. En la casa de Dios es donde el Dios nos enseña. En la casa de Dios, en este lugar, es un lugar donde usted viene a ser alimentado de la palabra de Dios. Es en este lugar en donde somos sentados alrededor de la mesa del Señor y podemos participar de ese alimento que necesitamos, donde Él se revela a través de su palabra. Pero no es un lugar para algo diferente. Una vez que el Señor hace limpieza, entonces dice, y enseñaba cada día en el templo. El Señor se aseguró que ese lugar fuera usado estrictamente para lo que es. No se nos enseña en alguna otra parte de los evangelios que el Señor todos los días, solamente en este momento fue cuando Él estaba en el templo enseñando. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. El Señor había tenido autoridad para hacer eso. El Señor tomó una autoridad en sus manos y sacó a todo aquello
que estaba usando un lugar inadecuado en ese lugar, y Él establece ese lugar una vez más como un lugar de enseñanza. Y vemos, hermanos, que Él quiere que nosotros tengamos también nuestras vidas limpias, corazones limpios, templos limpios para el Señor. Nuestra ofrenda al Señor, ¿cómo está nuestra ofrenda al Señor? ¿Cómo está lo que le ofrecemos? ¿Cómo está lo que le dedicamos? Y cuando hablo de ofrenda, no solamente estoy hablando de lo que le damos al Señor en nuestras finanzas. Todo lo que le ofrecemos al Señor, decía yo, tiene que ser de calidad. Pregúntese usted, ¿lo que le ofrezco al Señor es de calidad? ¿Es lo mejor que tengo lo que le doy al Señor? ¿O le doy solamente lo que a mí no me duele? ¿Le doy solamente lo que a mí no me pesa darle? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo al Señor como ofrenda? ¿Cómo está mi vida misma como una ofrenda delante de Dios? Dios quiere purificar el templo, Dios quiere purificar nuestros corazones, Dios quiere tomar control una vez más en nuestras vidas. Dios, mis hermanos, quiere sacar todo aquello que está en nosotros, que no tiene que estar ahí, porque Él es el único que debe tomar lugar y autoridad en nuestro corazón. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta mañana: purifícame, límpiame, lávame, renuévame, transfórmame, que mi vida pueda ser una ofrenda delante de ti, que mi vida pueda ser una ofrenda limpia, pura, sin mancha, porque tú lo has establecido así? No es que yo tenga que ofrecerte lo que yo quiera, sino es a tu manera, es como tú lo pides. Nuestra ofrenda y nuestra vida al Señor, que es una ofrenda, tiene que ser, dice el apóstol Pablo, vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto que le ofrecemos al Señor. El culto, hermanos, no es venir y cantar alabanzas, escuchar la predicación y regresamos a lo mismo. El verdadero servicio o el verdadero culto que agrada al Señor es presentarnos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo están nuestras vidas? Estamos entrando en una semana donde estaremos recordando la pasión de nuestro Señor, su sacrificio, su entrega, todo lo que Él sufrió en el camino hacia ese lugar donde fue crucificado. Y creo que es un buen tiempo para reflexionar cómo estamos delante de Él. Molesta el corazón del Señor ver algo que le pertenece, algo que le corresponde, con algo que no es, algo que se ha dedicado para Él. Pero hoy el Señor puede purificar nuestras vidas. Hoy el Señor puede purificar nuestros corazones. Hoy el Señor puede limpiar de nosotros todo aquello por su misericordia y por su amor, porque a Él le pertenece nuestra vida y porque Él es el que tiene que tomar autoridad en nuestro corazón. Voy a pedir que cierren sus ojos en esta mañana. Voy a pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, en reverencia al Espíritu.